Queremos extender una cordial bienvenida y un fraterno saludo, como siempre, a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de su canal Conectados con el Cielo. Vamos a tener una palabra de oración antes de meditar en la lección de escuela sabática correspondiente ya a la lección número 10, titulada Templanza en el crisol. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos llegar hasta este momento, por cuidar nuestras vidas, por darnos salud, por cumplir tu palabra y tus promesas en nuestras vidas. Ahora necesitamos, Señor, la dirección de tu Espíritu para que nos lleve a ese mensaje especial que quieres que conservemos en el corazón y que pongamos en práctica por amor de tu nombre y para salvación de nuestras vidas. Acompáñanos como siempre y que tu Espíritu nos asista. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la lección número 10, interesante tema, templanza en el crisol. No sé si en alguna oportunidad han escuchado ese término, templanza, una persona de temple, que hace alusión a ser inconmovible. Nadie te mueve de tu forma de pensar. No porque estás cimentado en fábulas o estás cimentado en fanatismos, sino porque estás cimentado en la verdad. La Biblia en muchas ocasiones nos aconseja no ser llevados por vientos de doctrina. Debemos estar preparados para dar razón de la fe en la que creemos. Por eso es necesario que como cristianos podamos escudriñar la palabra de Dios y estar seguros porque creemos lo que creemos, de tal manera que nadie nos mueva, podamos tener temple. Y en el crisol no solamente debemos reflejar el rostro de Cristo, sino que como cristianos debemos tener temple, porque el tiempo puede llegar a nublar o a oscurecer ese oro precioso, puede llenarse de polvo y entonces el rostro de Cristo ya no podrá verse. Sin embargo, cuando practicamos la templanza, eso quiere decir que siguen con vida nuestros principios y eso quiere decir que el rostro de Cristo se sigue viendo en ese metal precioso en el que nos hemos convertido. El texto clave para esta semana fue Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Los mansos. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser bienaventurados? Y hay una recompensa preciosa. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta semana el autor de la lección llevó a meditarnos en la mansedumbre. Y él define la mansedumbre como soportar el agravio, soportar lo que no nos gusta, con paciencia y sin resentimiento. Si pierdo la paciencia, si hay resentimiento en mi corazón, entonces no puedo hablar de mansedumbre, aunque mi actitud pueda ser humilde. La mansedumbre significa eso entonces, soportar sin resentimientos y con paciencia. Tarde o temprano las cosas tendrán su resolución, ya sea como Dios quiere o ya sea como nosotros lo hemos planificado. Cuando las cosas se dan como las hemos planificado, eso significa que lo que hemos planificado está acorde con la voluntad de Dios. Cuando lo que yo he planificado no ocurre, no se da, es porque no está alineado con la voluntad de Dios. Así funciona esto. Entonces, definimos la mansedumbre como
la capacidad de una persona de soportar el agravio con paciencia y sin conservar ningún tipo de resentimiento. La mensajera del Señor en Lugares Celestiales, página 238, ella dice que la mansedumbre es una preciosa característica cristiana. La mansedumbre y humildad de Cristo se aprenden solo llevando el yugo de Cristo. Mira qué interesante esto. ¿Quieres ser mansedumbre? ¿Quieres tener mansedumbre? Bueno, la mansedumbre ¿de quién debes poseer? La mansedumbre de Cristo. ¿Y cómo se obtiene la mansedumbre de Cristo? Bueno, ella nos dice que se aprende únicamente llevando el yugo de Cristo, no otro yugo. Y ella termina esta oración diciendo, ese yugo significa entera sumisión. Quizá en términos generales, la experiencia cristiana de la mayoría de los que decimos cristianos ha sido, me hago cristiano, pero yo sigo decidiendo qué hacer con mi vida. ¿Eso es sumisión? No. Hoy en día hemos visto una degeneración del Evangelio, en donde la gente quiere adaptar la palabra de Dios a su vida, a su estilo de vida. Y lamentablemente esta forma errada de pensar y de practicar el cristianismo ha entrado a nuestras filas. Entonces, tratar de que la Biblia se acomode a mi ritmo de vida, ¿a eso puedo llamarle sumisión? Tampoco. Cuando mi vida la someto a la voluntad de Dios, eso sí es sumisión. Hemos decidido ser cristianos no para seguir nuestra voluntad, sino para seguir la voluntad de Dios, teniendo como referente principal a Cristo Jesús. Entonces, la única manera donde podemos aprender mansedumbre es en Cristo. ¿Cómo? Llevando su yugo. Y eso significa completa sumisión. Qué fantástico. El día domingo se titula Pan partido y vino derramado. Bueno, yo no quisiera llamarle así a la lección. ¿Por qué? En primer lugar, porque no me interesa lo que Oswald Chambers dice. Es un escritor evangélico y en este aspecto sí soy muy celoso y me sigo preguntando por qué razón el pensamiento de escritores evangélicos sigue apareciendo en nuestros libros de instrucción. Yo siempre hago la pregunta, ¿cuándo ellos han tomado alguna cita de Elena de White para incluirla en sus libros? Nunca. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Incluyendo sus pensamientos, aunque sean muy bonitos, metiéndolos en el libro que la iglesia utiliza para formar a sus feligreses. No lo veo cuerdo, así que no voy a navegar en el pensamiento de él. Prefiero llamarle mejor quebrantados en la mansedumbre de Cristo. Y no es un pensamiento personal, es un pensamiento de la sierva de Dios. Ya lo vamos a analizar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este asunto? Bueno, el objetivo es que cuando somos quebrantados en la mansedumbre de Cristo, es notable. El carácter cambia, nuestro rostro cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de actuar cambia. De alguna manera, todo cambio provocado por el poder del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón y seamos sumisos y lo permitamos, entonces
podrá ser verificado, podrá visualizarse por otros. Y a esto nos llevaba el caso de Ezequiel 24 del 15 al 27. Extraño. A Ezequiel se le muere su esposa y Dios le dice, mira, no vas a guardar luto. ¿Sí? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Ezequiel? Tener templanza. Va a estar bien paradito. Y el pueblo le preguntó, bueno, ¿y por qué actúas de esa manera? ¿Por qué no nos has explicado lo que va a ocurrir? Y entonces Ezequiel les dice, Dios me dio un mensaje. Y lo que me ocurrió a mí es lo que les va a ocurrir a ustedes. Y no está hablando de cosas bonitas. Ezequiel les plantea el hecho de que van a ser castigados por su rebeldía. Ese es el contexto en el que está metido esto. El mundo vería cómo Dios humillaría a Israel. ¿Cómo? Bueno, siendo conquistados, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies, no endecharéis ni lloraréis. Todo el deleite de sus ojos, toda la gloria que significaba para ellos su pueblo, su ciudad, acabaría. Y la gente vería todo eso. Y cuando esto se cumpla, les dijo Dios, cuando esto se cumpla, entonces ustedes van a saber que fui yo quien lo dijo, dice Jehová. Y el mundo vio cómo aquella nación que había sido prosperada por Dios había sido humillada no solo una vez, sino que en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel nunca quiso someterse a Dios. ¿No será esa nuestra situación? ¿Qué esperamos para consagrarnos a Dios? ¿Que ocurra algo parecido a lo que ocurrió con el pueblo de Israel en tiempos de Ezequiel? ¿Que fue necesario que Dios los entregase a otra nación para que el mundo se diera cuenta que violar una ley tiene su recompensa? Para que ellos finalmente llegaran, hombre, esta palabra de Dios se cumplió. Dijo que seríamos esclavos y así fue. ¿Lo entendió el pueblo al final? Bueno, finalmente no lo entendió. ¿Será esa la misma situación nuestra? Entonces, ¿ves por qué es necesario que seamos quebrantados en la mansedumbre de Cristo? Para que a través del cambio de vida que vamos a experimentar, ya sea porque Dios permitió que algo malo nos pareciera, o ya sea que entendimos su mensaje y decidimos humillarnos y someternos, tarde o temprano la gente va a ver esos cambios. Dios, y vamos a hablar, la sierva del Señor va a hablar del mejor ejemplo de mansedumbre, Moisés. Dios honró a Moisés en extremo. ¿Te acuerdas que en unas lecciones atrás leímos acerca de que Dios se traspasó de bueno con nosotros? Sí, pero ¿qué le regresamos nosotros? Nosotros también nos traspasamos, pero de malos, contra un Dios tan bueno. ¿Qué es lo que hace Dios contigo cuando decides someterte a Él? Y someterte a Él no significa hacer lo que te digan otros, porque esos se pueden aprovechar de ti. Someterse a Dios significa cambiar de vida, ser sumiso. Cuando logras eso, entonces Dios te exalta y te exalta al extremo, así como lo hizo con Moisés. Dios honró a Moisés en extremo, concediéndole el privilegio de hablar con él cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Le fue permitido ver la brillante luz y la excelsa gloria que envuelve al Padre. Por medio de Moisés libró el Señor a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue por Moisés
o fue Moisés un mediador entre Dios y su pueblo. Y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la posteridad de Moisés una nación poderosa. Pero el profeta demostró su amor por Israel intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia, suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro o que aplacara su ira y perdonase a Israel. Tremendo líder. No estaba enamorado de la posición o la exaltación o el salario jugoso. Él estaba más interesado en interceder ante Dios por ese pueblo tan rebelde. Y recuerdan ustedes esa escena cuando Dios le dice, mira, hazte a un lado, yo voy a destruir a esta gente que es de dura cerviz y voy a hacer otra nación a partir de ti. Y viene Moisés y razona muy bonito con Dios y le dice, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que los sacaste de allí con gran poder y majestad para irlos a matar al desierto? Por amor a ti, arrepiéntete de ello y perdónalos. ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? ¡Claro! Él estaba probando a su siervo, así como te prueba a ti y me prueba a mí, para saber detrás de qué está nuestro interés. Si de parte de las cosas celestiales o de parte de los placeres que el mundo ofrece. Las dificultades, lo que acabo de leer está en Primeros Escritos, páginas 162 y 163. Ahora, en El deseo de todas las gentes, la página 268 y 269, ella dice esto y es de donde saqué el título que cambié por el de Oswald Chambers. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio. Corta expresión, pero con un tremendo significado. El dominio propio debe imperar en nuestra vida. Es la clave. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. La humildad de corazón. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. El pobre de espíritu que anhela la presencia permanente de Cristo. El humilde de corazón cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios. Estos obtendrán abundante entrada al cielo. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero.
de cuánto vale tu título académico para la vida eterna. Nada. ¿Cuánto vale tu posición social? ¿O cuánto vale el poder que tengas tú dentro de esta iglesia o del salario jugoso que percibas? No te sirve de nada si no tienes dominio propio y no tienes un carácter humilde y la mansedumbre de Cristo. Entonces estarás fuera de la ciudad eterna de Dios. Tremendo eso, tremendo. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, solo basta que nos pongan un rótulo aquí para que nuestro orgullo se hinche. Cuán importante es ser quebrantados sobre la roca, sobre Cristo. Qué importante es adoptar la mansedumbre de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y en la lección del día lunes vemos la intercesión de Moisés pidiendo esa gracia, esa oportunidad, ese chance que solamente el Señor puede impartir al alma, al corazón. Y quiero recordar nuevamente lo que Moisés razonó con Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Ahora, escucha esta súplica. No es una orden, es una súplica de parte del siervo a su Señor. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ustedes logran ver en estas palabras el grado de amistad profunda que Moisés tenía con Dios. Me imagino yo pidiéndole a Dios que se arrepienta. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que se arrepienta? El que debe arrepentirse soy yo. Ahora su buen amigo Moisés le está pidiendo a ese Dios poderoso, arrepiéntete. Los egipcios van a pensar de que hiciste grandes cosas solo para venir a matarlos a ti, para venir a matarlos aquí al desierto. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac, sobre quienes tú has jurado en tu nombre. Y les dijiste, yo voy a multiplicar esta tierra y aquí van a habitar y nadie los va a molestar. Por eso preguntaba, ¿sabía Dios eso o no? Claro, Dios estaba comprobando la calidad de la mansedumbre del corazón de Moisés. Tremendo esto. Patriarcas y Profetas, página 337. La intercesión de Moisés en favor de los israelitas ilustra o es un ejemplo de la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara, como lo hizo Cristo, la culpa del transgresor. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dijo el Señor. Tremendo. Dios no permitiría que sobre Moisés recayera la transgresión de su pueblo. En Cristo sí lo permitió. ¿Por qué? Porque Él fue esa simiente prometida de Génesis 3:15, que tendría el poder no solamente de llevar la transgresión, sino de también limpiar el corazón y la vida toda del hombre.
Los hijos de Dios no deben estar sujetos a los sentimientos y las emociones. Cuando vacilan entre la esperanza y el temor, hieren el corazón de Cristo. Oiga esto, porque les ha dado pruebas evidentes de su amor. Y yo me puse a pensar esta semana, ¿cuántas veces he herido el corazón de Cristo? Cuando a veces estoy en un crisol y me molesto y comienzo a justificarme ante Dios. Y comienzo a decirle, pero Señor, si yo hago esto y lo otro en tu iglesia, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso revela que me estoy dejando llevar por los sentimientos y las emociones. Y cuando así ocurre, dice ella, que herimos el corazón de Cristo. ¡Guau! Sigue diciendo, cuando vacilan entre la esperanza y el temor, hieren el corazón de Cristo porque les ha dado motivos suficientes, pruebas evidentes de su amor. Dios ha sanado de una enfermedad mortal a tu hijo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a ti. Estabas al borde de la muerte y Él te salvó. ¿No es suficiente prueba para creer ciegamente en el Señor? A veces cometemos la torpeza como humanos en creer rápidamente en personas que ni siquiera nos han dado una evidencia de su sinceridad. Ahí vemos jovencitas entregándole su corazón a jóvenes que nunca les mostraron interés. ¿Por qué razón no queremos entender o visualizar, comprender a profundidad todas esas evidencias que Dios nos ha dado de su amor? Eso debería llevarnos a confiar más. Y lo estoy mencionando no porque yo lo haga. Yo necesito la mansedumbre de Cristo. Yo necesito creer más en sus evidencias, yo personalmente. Quiere que se afirmen, templanza. El deseo de Cristo es que tú y yo nos afirmemos, que creamos en ese Dios poderoso de amor por las evidencias que hemos visto. Él quiere que se afirmen, fortalezcan y cimenten en la santísima fe. Quiere que hagan la obra que les ha confiado. Entonces, sus corazones serán como arpas sagradas en las manos divinas. Sí, pero hasta que tengamos esa santísima fe. Mientras no. Si la tenemos, entonces seremos como arpas sagradas en las manos divinas. Cada una de cuyas cuerdas emitirá alabanza y acción de gracias a aquel que Dios ha enviado para quitar los pecados del mundo. Y ahí vuelve a aparecer la alabanza, que fue la lección de la semana pasada, donde la alabanza es un estilo de vida, un maravilloso estilo de vida, que demuestra, revela a quienes nos ven que verdaderamente nosotros tenemos una comunión personal y diaria con Cristo. Aprendimos la semana pasada que cantar no es alabar. Muchos están pecando y están cantando. La alabanza revela la relación que hemos tenido con nuestro Dios. La alabanza revela que nuestra confianza está depositada no en las circunstancias, sino en Dios. ¿Por qué? Precisamente porque nos ha dado muchas muestras de su infinito amor. Esto que acabo de leer está en Testimonio para los Ministros. ¡Wow! Y vean dónde. Testimonio para los Ministros, página 518.
y 519. El día martes tocaba una parte difícil. Para mí sigue siendo difícil. No sé para ti. Para mí sigue siendo difícil. Y es la parte que Dios sigue trabajando. Y eso significará que Él me meta en más crisoles hasta que logre acomodarme a su voluntad. Amar a los que nos hieren. Y el pensamiento de Mateo 5, 43 al 48, o sea, es muy claro. O sea, amar a quienes nos hacen bien es lo más fácil. Los niños son expertos para reconocer el amor. Regálales algo y ellos andarán detrás de ti. Siempre que te vean, te van a vincular con ese regalo. Qué fácil es amar con quienes nos dan cosas bonitas o nos tratan bien. Pero la vida cristiana no se centra en eso, porque es lo más fácil. La vida cristiana nos lleva a poner a prueba todas esas situaciones que no nos permiten crecer por nuestro orgullo. La vida cristiana se va detrás de aquellas cosas que el orgullo no quiere ni mencionar, y esta es la principal. Si amamos a los que nos caen bien, ¿no hacen así los gentiles?, mencionaba Jesús. El verdadero kit de la vida se centra en amar a quienes nos hacen daño. Y el mejor ejemplo sigue estando en Cristo. ¿Cuánto daño le hicieron? Lo golpearon, lo crucificaron. Y aún en la cruz, Jesús seguía amando con toda la fuerza de su corazón. Amando al que lo estaba clavando. Amando al que le cruzó el costado. Amando a quienes lo traicionaron. Ese es mi Dios. Ese es mi Cristo. Y esa actitud, esa forma de amar, es la que me llevará al reino de los cielos. ¿Estás aburrido de tu esposo? ¿Estás aburrida de tu esposa? La relación se ha quebrado tanto que ha comenzado a parecerte incómodo estar cerca de él o de ella. Bueno, acuérdate del título de la lección: amar a los que nos hacen daño. Contradictorio. La psicología moderna busca hoy la adquisición de placer. Hoy se habla del autoplacer, del autocuido. Aléjate de todo aquello que te haga mal. Y todo esto fomenta los divorcios, la ruptura de las relaciones. La orden de Dios es amar a aquellos que nos hacen daño. Hay que seguir amando. Parece ilógico. ¿Cuánto nos ha costado entender esto? Cristo fue especialista en romper estereotipos. Y vino a romper amarás a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Sencillo. Es cosa muy fácil. No hay conflicto en esto. Amar al que me ama y no amar a mi enemigo. Mas yo os digo, dijo Jesús, amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y muy pronto lo vamos a experimentar. Voy a amar a aquellos
que el papado envíe para perseguirme? Simple y sencillamente por ser el pueblo de Dios. ¿Debo amar al papado que tanto daño va a provocarme? Amar no significa que te vas a doblegar contra esa persona. ¿Y sabes cuál es el principio? Y el principio este se encierra en las palabras mismas de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cualquiera podría decir, pero si el papado sabe muy bien lo que va a ocurrir y lo que va a hacer con la iglesia. Sí, pero realmente no lo sabe. Si él supiera quién es Dios, entonces no tendría planificado el perseguir al pueblo de Dios. Esa debe ser la clave en nuestra vida. Hermano, ¿usted está diciendo que debo amar a aquel que violó a mi hija? ¿Debo amar al delincuente que mató a mi hijo? Es duro, ¿verdad? Muy duro. Pero ese es el llamado de Dios. En este mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Tremendo. Hermano, quizás para usted sea fácil porque nunca le han violado un hijo o le han matado un hijo. Sí, quizá, pero lo vivo desde otras perspectivas. Y le pido al Señor que me dé la fe y el temple para amarle aún en los momentos más difíciles. Ser perfecto, dice el autor de la lección, a los ojos de Dios es amar al adversario. Y eso no es todo. La perfección incluye mucho más. Amar al adversario es parte de, pero no el todo, como él lo ha planteado aquí. Y esto, amar al adversario, para lograrlo, se requiere ser manso de corazón. Algo que Dios nos puede dar. Es una gran verdad, una gran realidad. No es la posición mundanal, dice la sierva de Dios, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos los que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Oh, que pastor, oh, es que es laico, es anciano, es que ya mayor. Eso no es lo que nos define como cristianos. Ella dice que lo que nos define como cristianos es el amor. Un amor que abarca a toda la humanidad, a toda, no solo al mundo adventista. Aún los pecadores cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. ¿Pero cómo? Aquí está la clave. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación en esta tierra. Mente, carácter y personalidad, página 549. Y el deseo de todas las gentes, la página 277 y 278, dice: el ideal, la meta, el propósito del cristiano es la semejanza con Cristo. Para eso soy cristiano, no para parecerme a ti, sino para parecerme a Cristo. Para eso eres cristiano, no para parecerte a mí, sino para parecerte a Cristo. Ese es el ideal del cristiano. Y sigue diciendo: Jesús fue hecho en todo
semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio, así como nosotros tenemos hambre y sed y sentimos cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño, al igual que nosotros. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él: habitaré y andaré con ellos, en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, citando a 2 Corintios 6:16. El ideal nuestro, queridos hermanos y amigos, debe ser como Cristo. Y Cristo amó a sus enemigos. Pues de igual manera, nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Difícil, doloroso, pero debemos ser como niños. Él lo dijo: si no hacéis como hacen los niños, no heredaréis el reino de los cielos. Un niño no tiene enemigos, aunque está rodeado muchas veces de compañeritos o amigos que le hacen daño. Pero después del momento acalorado, los niños siguen jugando juntos como que si nada hubiese pasado. Cristo, nuestro más ideal, nuestro mejor ejemplo para decir sí se puede amar a aquellos que nos han ofendido. Solo es cuestión de tener fe, permitir que el Espíritu obre y ponerlo en práctica. Bueno, las condiciones del tiempo nos han obligado a cambiar de escenario, pero estamos de vuelta ya con la parte de la lección del día miércoles, titulada Una boca cerrada. Hace unos minutos leíamos el pensamiento de la sierva del Señor, que mencionaba que el único instrumento para poder poseer la mansedumbre que Cristo tenía es llevando el yugo de Cristo. Y es precisamente de lo que nos habla Mateo 11:29, que registran las palabras del mismo Jesús al decir: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, si nosotros llevamos su yugo y aprendemos de él, que es manso y humilde de corazón, entonces, y solo entonces, hallaremos descanso para nuestras almas. Realmente que es impresionante el accionar de Jesús en el momento de su Calvario. Alguien dijo por ahí que el silencio es elocuencia. Y esta es la parte que me encanta de Cristo. Cristo sabía muy bien cuándo decir las cosas y sabía muy bien cuándo callar. Y fueron los momentos de su Calvario donde Cristo practicó el silencio, y esto estaba registrado ya en la profecía de Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca y no dijo nada. No dijo nada. Me encanta lo que se registra en 1 de Pedro 2, del 18 al 25,
me llama mucho la atención el versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El apóstol comienza diciendo que los que son esclavos pues soporten a sus amos, no solamente a los que son cariñosos, sino también a aquellos que son explosivos, que tienen un mal carácter, aquellos que son difíciles de soportar. Y el apóstol dice que eso es digno de aprobación. Y dice el apóstol que más si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esa forma de actuar es aprobada ante los ojos de Dios. Me llama la atención cuando el mundo religioso cree ciegamente que el pueblo de Dios no va a padecer tribulación, porque Dios no va a permitir que su pueblo sufra. Muy interesante forma de pensar. Pero recordemos lo que dice el versículo 21. Para esto fuimos llamados, pues si Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, entonces debemos seguir sus pisadas. También nosotros un día hemos de ser menospreciados por la verdad. Y al igual que Cristo, hoy debemos aprender a reconocer en qué momento hemos de abrir la boca y en qué momento hemos de cerrarla. Muy interesante. El capítulo 2 y el versículo 21 hay que enmarcarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora me llama también la atención lo que la sierva del Señor menciona con respecto al capítulo 20 y el 21 de Primera de Pedro. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. ¿Dónde está la gloria? Esto me hace pensar en un borracho. Un borracho al beber peca. Y pecando se envuelve en una pelea y es golpeado. El apóstol dice, ¿qué gloria hay en eso? Ser golpeado estando en el pecado. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso sí es agradable delante de Dios. Qué bonito. Parece ser que el tema del sufrimiento está amarrado con la vida cristiana. El mismo Cristo lo expresó de esta manera. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os van a perseguir. Y también Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Entonces, ¿por qué pensar que cuando sea el momento de la gran tribulación, el Señor va a raptar a su iglesia? Si será el momento propicio, donde cada cristiano demostrará de parte de quién está.
cada adventista del séptimo día demostrará de parte de quién está. El sufrimiento, un tema que no nos gusta. Nos encanta que nos endulcen el oído diciéndonos que la fe es el producto del bienestar con Dios. La fe se desarrolla viendo las buenas acciones que Dios hace. Y esto es contrario al mensaje de la Biblia. Y lo hemos estudiado en esta lección de los crisoles. La fe únicamente crece, se desarrolla en la tribulación. Entonces por eso es necesario que venga una persecución. Y eso está profetizado en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Y no solamente como un tema que ya ocurrió, un evento que ya ocurrió, una situación que ya ocurrió, se volverá a repetir nuevamente. El apóstol Juan vio en el capítulo 15, el versículo 1 y 2, vio aquellos que venían saliendo de una gran lucha, de una gran tribulación y que habían obtenido la victoria sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre. ¿A dónde los vio? Los vio con arpas, entonando el cántico de Moisés y del Cordero sobre el mar de vidrio. ¿De dónde venían? Venían de una tribulación. Venían de pelear con el sistema del nuevo orden mundial. La bestia, el papado, el falso profeta, representado en las iglesias protestantes caídas, la imagen de la bestia. Y su marca, el día domingo, día falso de adoración. Las cosas se pondrán difíciles. Muchos seremos perseguidos, echados en las cárceles, azotados, torturados. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿De qué servirá defendernos si ya la historia está echada a andar? Entonces será el momento en que habrá que guardar silencio. La clave nos la brinda ella. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira. Cita Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita, aplaca la ira. Y hay un poder maravilloso en el silencio, dice ella. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo, o sea, para enojarlo más. Pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Hay muchos que buscan, y pican, y buscan, y pican, y estimulan, y lo que buscan es que la otra persona les responda. Y esto es muy interesante porque para que haya un pleito se necesita de dos, así como para entablar una comunicación se necesita mínimo dos, y para un pleito se necesita mínimo dos formas diferentes de pensar. El silencio es elocuencia. Y si el contrincante no haya cómo descargar su enojo sobre las palabras que quisiera escuchar, entonces su ira aplaca. La Biblia no falla en este aspecto. A veces las palabras que se le dicen entonces al que está enfadado lo enojan más, pero pronto se desvanece ese enojo contestado con el silencio, con un espíritu cariñoso y paciente. Bajo la granizada de palabras punzantes, de acre censura, mantened vuestro espíritu
firme. ¿Y eso qué significa? Mantener el espíritu en templanza. Mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si se os trata mal o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetíos las preciosas promesas. Qué maravilla de pensamiento registrada en el Ministerio de Curación, las páginas 386 y 387. Discutir. Cuando esta situación que esperamos reviente, ¿de qué sirve discutir con el papado? Podemos arguir sobre la verdad, exaltar la verdad, demostrar la verdad. Pero ¿de qué me serviría a mí pelear con los representantes del papado o directamente con el papado para aquel tiempo? ¿De qué va a servir? ¿Cambiará la historia? ¿La ley dominical ya no va a imponerse? No, no servirá de nada. Entonces, habrá que callar y confiar en las promesas del Señor. Hoy es el tiempo para presentar la verdad. Los que sean llevados ante tribunales, ante los grandes del mundo, para defender la verdad, allí será el momento para hablar. Pero frente a la necedad, frente a la obstinación, es mejor guardar silencio. El que está empecinado en meterse en el error y vivir del error y estar en el error, entonces hay que callar. Lo peor que podemos hacer al tener la palabra de Dios en nuestras manos es ponernos a discutir, ponernos a pelear. Esa no es la finalidad del estudio de la palabra, de arguir con la palabra. No es esa la finalidad. Pelear, no. Es mostrar la verdad. Una verdad que debe ser aceptada no por obligación, sino que debe ser aceptada por amor exclusivamente. Cuando hemos de cultivar un espíritu pasivo, un cristiano cultivará un espíritu manso y pacífico. Será sereno, considerado con los demás y tendrá un temperamento alegre, que no se volverá irritable a causa de la enfermedad, ni cambiará con el tiempo o las circunstancias. Los hijos de Dios nunca se olvidan de hacer el bien. Las buenas obras son espontáneas en su caso, porque Dios ha transformado su carácter con su gracia. Frente a la obstinación, frente a la maldad de los hombres, cuando se calla, la mejor forma de hablar son las buenas obras. Hacer buenas acciones. Como cristianos no debemos dejar de hacer cosas buenas. Así que seamos sabios para reconocer cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. Porque en boca cerrada no entra mosca. Dicho, bien dicho. Y finalmente el día jueves nos habla de nuestra roca y refugio. Y me encanta el primer párrafo de la lección de este día. Una situación muy real que debe ayudarnos en primer lugar a comprender a los demás y en segundo lugar a descubrir que las personas que tienen mal genio, mal carácter o tienen orgullo esconden algo. Y el enfermo no eres tú que eres pacífico, el que está enfermo es aquel que es arrogante. Y dice así, con mucha frecuencia los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja autoestima.
Y muchas veces cometemos el error de decir que estas personas son de carácter fuerte. Al contrario, si tú te topas con una persona orgullosa, arrogante y agresiva y sabes dominarte y sabes guardar silencio en el momento oportuno, tú tienes un carácter fuerte y poderoso. Entonces, las personas orgullosas, arrogantes y agresivas, ellas son las que están enfermas. Ellas son las que tienen una baja autoestima. Y esa agresividad es una muralla de defensa que utilizan. Su arrogancia y orgullo y su total falta de mansedumbre o humildad, dice el autor, son como una pantalla, quizás hasta en forma inconsciente, de algo que está faltando en su interior, en su vida. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos: una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Yo le agregaría, la gente necesita amor. Un abrazo puede cambiarlo todo. El Salmo 62. ¿Qué quiso decir David con el Salmo 62 del 1 al 8? En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Por qué? Si de Él depende mi salvación, ¿por qué voy a alborotarme? Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Recuerdas el nombre que le cambié a la parte del domingo? Quebrantados en la mansedumbre de Cristo. Y acá David lo está mencionando. Derramad delante de Él vuestro corazón. Que se quiebre nuestro orgullo al impactar con la roca y que se derrame nuestro corazón. Y entonces encontraremos esa paz que buscamos. Ahora quiero recordarte algo que dije en ocasiones anteriores. Debemos aprender a confiar plenamente en la voluntad de Dios, en las decisiones que Dios tome sobre nosotros y que nosotros no podemos tomar. Hay decisiones que debemos tomar en la vida. Dios no actúa si nosotros no tomamos la decisión de abrir nuestro corazón y dejarle entrar. Pero aquí creo que se vienen a unir todas las cosas que hemos visto en las lecciones anteriores. Debemos aprender en esta vida a confiar en el invisible. ¿Recuerdas lo que decía aquel amigo que iban a asesinarlo y cambió su condena? Y él recomendaba que debes confiar en Dios aunque sea el único que quede en pie. Aunque sea el único que se quede allí en el escenario, cuando todos se hayan ido, tú debes ser el único que debe confiar en Dios. No todas las historias
cuando se imponga la ley dominical, terminarán como la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Yo sé que cuando estamos en medio de situaciones difíciles, conflictivas, con una enfermedad crónica, con todo nuestro corazón deseamos que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Queremos que obre un milagro. Pero las cosas comienzan a cambiar cuando ves que tu cáncer no desaparece. Cuando ves que tu esposo te ha traicionado o tu esposa te ha traicionado. Se pierde la fe. Se duda de Dios. Todo eso lo hemos estudiado anteriormente. No todas las historias terminan como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Por favor, y esto siempre se lo digo a los jóvenes, subrayen el versículo 18 de Daniel 3. No es necesario que hablemos de este asunto, le dijeron los jóvenes al emperador. Nosotros confiamos en un Dios poderoso que puede librarnos del horno de fuego y que puede librarnos también de tu mano, oh rey Nabucodonosor. Pero eso es lo que nosotros creemos. Pero queremos que sepas algo más. Si a Él no se le antoja salvarnos, si a Él no se le antoja rescatarnos del horno de fuego, si a Él no se le antoja rescatarnos de tu brazo, queremos decirte que aún así no nos arrodillaremos, seguiremos creyendo porque Él es nuestro Dios. Tremendo. Pero esta historia no terminó mal, terminó bien. Nunca esperes que las cosas ocurran como tu mente las ha planeado. Dependemos de Dios y todo lo que hacemos debe depender de Él. Puede ser que tu matrimonio ya no tenga solución. Puede ser que la vida de tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre ya no tiene solución. La enfermedad está muy avanzada. No dejes de confiar. Él sigue siendo tu Dios. Él sigue amándote. No le cuestiones. No es culpa de Él que hayas llegado a esa situación. Hay tantas razones por las cuales un matrimonio se puede quebrar. Hay tantas razones por las cuales se puede llegar a una quiebra económica. Hay muchas razones por las cuales una persona puede adquirir una enfermedad crónica. Y casi siempre nosotros somos los culpables. Y a veces queremos exigirle a Dios un milagro. Queremos que repare la vajilla cuando nosotros la hemos quebrado. Si esta es tu situación, si estás pasando por un momento así, acepta la voluntad de Dios. Esa es la fe que necesitamos hoy y que nos servirá de mucho en el futuro. Una fe a prueba del dolor, del hambre, del frío, del calor, de la persecución. Déjale a Dios la decisión si Él te saca del horno de fuego o permite que te quemes. Me pregunto si Juan el Bautista
En el momento que fue condenado para que le cortaran la cabeza, pensó en las promesas, reclamó las promesas, esperó un milagro, pero ese milagro no llegó. Le cortaron la cabeza. Me pongo a pensar en Esteban, que esperaba un milagro quizá para no ser apedreado. Pero finalmente, el brazo salvador tampoco llegó. Te he mencionado dos casos de grandes hombres de la historia bíblica que gustosamente entregaron su vida por Cristo. Y la enorme cantidad de cristianos que murieron en los tiempos de Roma y las persecuciones de Nerón. Y la millonada de cristianos que murieron en brazos del papado. Esperaron un milagro, reclamaron la promesa, pero no llegó. Pero aún así decidieron ir a la muerte, porque el Señor seguía siendo su Dios. Tremendo, tremendo. Nuestros enemigos pueden triunfar, dice la sierva del Señor en Reflejemos a Jesús, la página 343. Nuestros enemigos pueden triunfar, pueden hablar palabras mentirosas y sus lenguas calumniadoras pueden idear fraudes, calumnias y estratagemas, pero no lograrán movernos. ¿Sabemos a quién hemos creído? ¿No lo sabes a esta altura? No hemos trabajado ni corrido en vano. Jesús nos conoce. El día del ajuste de cuentas se aproxima y todos serán juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo. Es cierto que el mundo está en tinieblas. La oposición puede acrecentarse y se acrecentará, Los frívolos y los escarnecedores pueden envalentonarse y endurecerse en sus iniquidades. Pero nada de esto nos conmoverá. No hemos andado en la incertidumbre. No nos equivocamos de camino. No. Mi corazón está determinado en su confianza en Dios. Tenemos un Salvador poderoso. Podemos regocijarnos en su rica plenitud. Anhelo ser más devota, dice ella, y consagrada a Dios. Este mundo es demasiado oscuro para mí. Jesús dijo que Él iría a prepararnos mansiones para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Alabado sea Dios por esto. Mi corazón salta de alegría ante la gozosa perspectiva. Esperamos que las cosas vayan bien. Pero si van mal, Él sigue siendo nuestro Dios. Él seguirá teniendo el control de nuestro destino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, ¿te acuerdas? Y comienza a mencionar cosas espantosas que dan miedo. El hambre, la persecución, los azotes, la muerte. ¿Qué es más poderoso en tu vida? ¿Tu miedo o el Dios que todo lo puede? ¿Cuántas hermanas de la iglesia conozco que sus esposos las han traicionado? Y entonces aflora la verdadera cara.
se retiran de la iglesia, aparecen con aretes, pintadas, uñas pintadas, vestidas más sexy. Dejaron de confiar en Dios porque creen que Dios permitió que su matrimonio se destruyera. He visto jóvenes terminar sus carreras universitarias y alejarse de Dios. He visto a muchos abandonar la iglesia porque culparon a Dios de algo de lo que Dios no tiene culpa. Entre mayores sean nuestros enemigos, y lo serán, el remanente de Dios contra el mundo es mucho. Pero esto, en lugar de impulsarnos a desconfiar de Dios, debe ayudarnos a confiar más. Querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, debes ser un cristiano de temple. Debes saber muy bien dónde estás paradito. Desde el momento que te bautizaste para ser adventista del séptimo día, debes saber que tú eres una ovejita contada para el matadero. Y eso, en lugar de acobardarte, debe darte fortaleza. Porque en esta vida no hay cosa más grande y honrosa que dar la vida por Cristo. Así como Él consideró un honor morir por el hombre y se traspasó su amor por la humanidad, de igual manera nosotros debemos demostrar de parte de quién estamos. Dejemos de traspasarnos en nuestros pecados y de seguir pisoteando la gracia, la misericordia de Dios. Y al igual que Cristo, y que el Padre, y que el Espíritu Santo, podamos traspasarnos en amor, así como ellos, siendo uno, lo hicieron por la redención del hombre. ¿Estás sufriendo? Alaba. Mantente firme. Cierra la boca. ¿Recuerdas lo que estudiamos la semana pasada? Estad quietos, le dijo Jaziel en nombre de Dios a Josafat. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. No te desesperes, no te desanimes, conságrate más, echa tu carga en manos de Cristo, está quieto y mira la salvación del Señor. Que Dios te bendiga y te ayude a ser un cristiano de temple, contra viento y marea. Que tu fidelidad sea más fuerte que la muerte y que el miedo no te domine y que puedas estar de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.